¿Cómo están, familia? Bien, como decía Darwin, gracias. Como decía Darwin, eh, en familia, ¿no? Casa de oración. Para mí es un privilegio poder compartir este cierre de año que creo que ha sido un año muy interesante, ¿no? Para todos ha sido un año bueno, ha sido un año de crecimiento para la iglesia. Y me gustaría iniciar con un versículo, Romanos 12:2. Romanos 12:2. ¿Dónde está? Romanos 12:2 dice: y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecta. Otra dice justo que comprueben que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y creo que es obvio que el cierre de año es un momento, un tiempo para hacer reflexión de lo que ha pasado, de cómo me fue. Ya no hablemos de los propósitos que se acabaron en enero, febrero, marzo ya empezamos a romper la dieta y empezó a cambiar todo. Pero yo creo que vale la pena reflexionar y les preguntaría cómo cierra su 2023, ¿no? Y yo creo que en los grupos de oración de la iglesia, de repente vemos o vimos durante todo este año oraciones por situaciones complicadas, por situaciones difíciles. Y aquí creo que entra la pregunta, entonces, ¿dónde está esa perfecta voluntad de Dios? Buena, agradable, justo, esa voluntad de Dios que es perfecta, buena y agradable. Y creo que en más de una ocasión, estoy seguro que varios dijeron: Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú en medio de este problema? Inclusive, y de ahí el título del mensaje de hoy, Dios a veces pareciera que no le importa lo que estamos pasando. A veces nos sentimos en circunstancias donde decimos: ya oré, ya ayuné, ya clamé de rodillas, pero a pesar de eso, las situaciones no cambian. Las situaciones no se modifican. No estoy viendo esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Me atrevería a preguntar, una pregunta un tanto capciosa: ¿quién tuvo un año 2023 bueno, agradable y perfecto? Y no porque vi por ahí que dijeran: sí, amén, gloria a Dios. Pero creo que aquí viene algo importante: bueno, agradable y perfecto, ¿de acuerdo a quién? Porque si es de acuerdo a nosotros, yo no tuve un año perfecto, ¿eh? Yo en este año pasé una de las peores temporadas de mi vida y no fue perfecto. Y las noches en las que lloraste no parecen perfectas. Las noches en las que tú pensabas que al siguiente día, con esa misericordia nueva de Dios, cada mañana algo maravilloso iba a ocurrir y no ocurría, parecía que el año no iba a ser perfecto. ¿Dónde está esa perfección? Inclusive hay oraciones que creo que yo aprendí a no hacerlas porque sé que ahí está, pero es: ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu perfección? Hubo, de acuerdo a lo que vimos en los grupos de oración, momentos de tristeza, de soledad, hubo preocupaciones. Hubo veces aquí en la que durante el servicio, antes o después, yo vi gente llorar, yo vi gente por la que orábamos y estaba triste, estaba con el corazón roto, estaba sin esperanza. Entonces, ¿dónde está esa perfección? Entonces, ¿dónde está ese amor que Dios tiene para nosotros? Pero hay algo aquí que dice este versículo que leíamos. Dice: transformen por medio de la renovación de nuestra mente. Y estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí estamos llegando a 2023 con la mentalidad que teníamos a principio de año. Y entonces ahí es donde vemos la perfección y el amor de Dios para nuestras vidas. Y entonces en esa transformación de nuestra mente, en eso que nos hizo arrodillarnos, clamar y cambiar la manera en la que pensábamos, es donde empezamos a ver la buena voluntad de Dios y la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque a pesar de lo que pudimos haber vivido a lo largo del año, hoy estamos aquí en la iglesia dispuestos a clamarle, dispuestos, además el día se presta, 31 de diciembre, dispuestos a venir a la iglesia para darle gracias a Dios por todo lo que hizo en nuestras vidas.
Porque en la dificultad, en los problemas, es cuando nuestra mente se va renovando. En la dificultad, en los problemas, es cuando ahí entendemos que podemos clamar a ese Dios y que tenemos un privilegio al poder contar con Él. Hay un pastor, Bill Johnson, dice que debemos justo aprovechar los momentos de mucha tristeza, de mucho dolor, para adorar a Dios. ¿Por qué? Porque momentos como esos son únicos. ¿Y por qué son únicos? Porque es fácil adorar y alabar a Dios cuando todo está bien. Porque es fácil adorar y alabar a Dios cuando estamos festejando, cuando hay un nacimiento. Pero ¿cómo podemos adorar y alabar a Dios cuando las cosas están complicadas? Eso es lo que tenemos que aprender, y eso es lo que va transformando o va renovando nuestra mente. Y quiero irme a un versículo en Éxodo 13, 17, que inclusive como familia hemos discutido, por decirle de alguna forma, en la mesa. Y es una historia que a mí me gusta mucho. Es la columna, la Biblia cuenta la historia del pueblo de Israel en Éxodo 13, 17. Dice: cuando el faraón dejó ir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. El pueblo de Israel va saliendo, ya por fin Dios los sacó. Y la Biblia dice que Dios no los lleva por el camino cerca o el camino fácil. Dice: no vaya a ser que haya guerra y el pueblo se arrepienta de haber salido y se regrese a Egipto. ¿Y por qué me gusta este versículo? Dice después: más bien Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto del Mar Rojo, es decir, el camino largo, para poder llegar a ese lugar al que iban. ¿No será que en 2023 nosotros queríamos ir por el camino rápido? ¿Quién de aquí oró para decirle: Dios, ya, ayúdame, estoy listo para que ese milagro ocurra? Pero en la sabiduría de Dios, ¿qué es lo que estaba haciendo? Quizás llevándonos por el camino largo. ¿Para qué? Para cuidarnos, para protegernos. Quizá en enero no estabas listo para la bendición que venía en camino para tu vida. ¿Por qué? Porque primero necesitábamos renovar nuestra mente. Y en renovar nuestra mente también hay un trabajo nuestro. En renovar nuestra mente hay un trabajo donde tenemos que buscar acercarnos a Dios, buscar pasar más momentos con Dios. ¿Cómo nos va a hablar Dios? Dios nos puede hablar de mucha forma, pero seguramente te va a hablar más si estudias la Biblia, si oras, que viendo La Rosa de Guadalupe, ¿no? O que viendo Facebook, o que viendo Instagram. Cuidado, cuando estamos en redes sociales, cuando estamos viendo La Rosa de Guadalupe, también nuestra mente se está amoldando a eso que estamos viendo aquí. Para todos es muy fácil decir que los jóvenes en este mundo están muy expuestos a diferentes circunstancias o cosas en los medios de comunicación, en las redes sociales. ¿Y eso qué está haciendo? Transformando su mente. ¿Qué está pasando con tu mente? ¿Cómo estás transformando tu mente? ¿A quién les suena familiar este camino largo que tuvieron que caminar el pueblo de Israel para llegar del otro lado del mar? O más bien para salir de Egipto. ¿Alguien de aquí ha tenido un camino largo? ¿Alguien de aquí ha tenido ese camino difícil? Pero ¿qué vemos en esta historia? Que Dios, durante ese camino largo, le dio vestimenta y zapatos que no se gastaron. Yo estoy seguro que en el camino largo que tienes, Dios te ha dado la provisión exacta para cada día de tu vida y cada paso que has dado. Pero necesitamos caminar confiados en que ese Dios que tenemos, no importa el tiempo que nos lleve para alcanzar algo, la promesa está ahí y Él está en control. Pero tenemos una vez más, e insisto, trabajar por nuestra mente, renovar nuestra mente. ¿A Dios le importaba sacarlos de la esclavitud? Yo creo que sí. A Dios le importaba, y esta pregunta es interesante, ¿a Dios le importaba que cuando salen de la esclavitud, Faraón decide perseguirlos con caballos y con carros?
Yo creo que sí. De repente la pastora me regañaba cuando yo oraba por alguien y le decía, es que no me importa tu problema, porque mi Dios es más grande. Me decía, pues no les digas que no te importa. Y yo, bueno, pues es que importa más el tamaño de Dios. A Dios le importaba que a su pueblo elegido, lo iban persiguiendo. Yo me atrevería a decir, no, no le importa. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que va a hacer. Él sabe su poder. Él sabía ya que iba a partir el mar para que su pueblo pasara en medio. Y además, la Biblia dice que iba a transformar, que iba a tocar el corazón de Faraón para que lo persiguieran. Y entonces iba a cerrar el mar. ¿Le importaba a Dios que lo fueran persiguiendo? ¿Le importa a Dios que hoy tengas enemigos que te estén persiguiendo? Me atrevería a decir que Dios no le da importancia a esos enemigos, porque Dios es más poderoso que eso. Entonces, ¿por qué nosotros le damos a esos enemigos una importancia que no se merecen? ¿Por qué le dedicamos días y momentos de nuestra vida a estar pensando en esos enemigos que nos vienen persiguiendo? Se siente feo, ¿no? Y hay veces que te pisan los talones. ¿A Dios le importa? ¿O para Dios es importante? ¿O para Dios eres más importante tú y el propósito que tiene para tu vida? ¿Y nosotros en qué debiéramos estar enfocados? En ese Dios que tenemos. Nuestra mente debiera transformarse y renovarse para no estar viendo el problema, sino estar viendo al Dios que tenemos. Y quiero ver otra historia, Job 1. En Job, me voy a Job. Job 1 me gusta mucho, me encanta, porque habla, no sé, a mí me habla fuerte. Dice Job 1, en el país de Uz vivía un hombre llamado Job. Y luego viene esto. Era un hombre recto que amaba y honraba a Dios y no hacía ningún mal a nadie. ¿Aquí hay alguien como Job? Piénsele, mentir es pecado también. A mí no me gusta, y creo que quizá lo haya compartido aquí, a mí no me gusta ver películas tristes, ¿no? O sea, esas películas donde sufren, digo, no, ya, o sea, ya hay mucho sufrimiento en la vida, no voy a ver esas películas tristes. Job no me gusta leerlo. ¿Por qué? Porque pobre compadre, ¿no? Y lo peor de todo era que era recto, amaba y honraba a Dios y no hacía mal a nadie. ¿Y cómo le fue? A Dios le importaba a Job. A Dios le importaba cómo le fue a Job. Le importa tanto que está en la Biblia, ¿no? Le importa tanto esa enseñanza que está en este libro. Y vayamos al versículo 13. Y no sé si a ustedes les ha pasado así. A mí ya nomás me da risa cuando leo esto porque sí me ha pasado. Un día, mientras los hijos y las hijas de Job, estamos leyendo Job 1:13, comían y bebían en la casa del hermano mayor, llegó un mensajero de la casa de Job y le dijo, mensajero número 1, estábamos arando los campos con los bueyes y las asnas pasían cerca, cuando de pronto llegaron los sabeos y nos atacaron y mataron a los pastores y se llevaron los animales. Solo yo pude escapar para traer la noticia. Es una mala noticia. ¿Y qué pasa inmediatamente después? Dice, todavía estaba hablando el mensajero cuando llegó otro y dijo, Dios permitió que del cielo cayera un fuego destructor que fulminó a tus ovejas y a los pastores. Todo lo consumió, solo yo pude escapar para traerte la noticia. ¿A quién le estaba pasando esto? A ese hombre bueno. Entonces, ¿le importa? Entonces, ¿le importamos a Dios? ¿Le importas a Dios? Y dice, enseguida llegó otro mensajero con otra mala noticia. 3 escuadrones de caldeos llegaron y atacaron a los criados y se llevaron los camellos. Solo yo pude escapar para traer la noticia. Y luego dice, aún no terminaba de hablar este hombre cuando llegó otro con esta noticia. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano mayor cuando del desierto llegó un fuerte tornado y azotó la casa y ésta se derrumbó sobre tus hijos y los mató. Solo yo pude escapar para darte la noticia. ¿A quién le estaba pasando eso? Entonces,
nos podemos quejar cuando nos pasa algo si no somos como Job. O de repente me entra a mí este temor de Dios que dices, ay, si Job era así, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? Dice el versículo 20, entonces Job se levantó y se rasgó las vestiduras, se rapó la cabeza en señal de luto y con rostro en tierra adoró al Señor mientras decía, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré al sepulcro. El Señor me dio y el Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. El hombre bueno, después de que pierde todo en cuestión de minutos, porque aquí lo leímos en minutos, ¿qué dice? Dios, eres maravilloso, alabado sea el Señor. Y me atrevería a decir que muchos de nosotros, en momentos difíciles de 2023, cuando recibimos una noticia negativa, no dijimos, alabado sea el Señor. Quizá le empezamos a preguntar, ¿por qué, Dios? Si yo oro, si yo clamo, si yo me arrodillo, si tú me diste promesas, si tú me dijiste que me amabas. Y de repente, nuestra mente empieza a ver más grandes los problemas. Y de repente nuestra mente entonces empieza a pensar que todo va a estar mal y que no solo va a estar mal, sino que va a estar peor que cuando empezó. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero pasa. A mí hubo un momento este año que ya no me gustaba, ahorita la alarma que acaba de sonar, y se los comparto, es una cosa muy, muy bonita. La alarma que acaba de sonar en mi celular es una alarma que tengo que suena 5 veces al día, que dice, Dios me ama y está en control. Todos los días. ¿Por qué? Porque de repente yo ya no quería que sonara mi celular, porque era una mala noticia. Me sentía como Job. Y las primeras veces no dije, alabado sea el Señor. Hace poco platicaba con el pastor Marcos y me decía, cuando viene un problema, lo que yo he aprendido a hacer es decir, cambiar esa ansiedad, cambiar esa preocupación por estar expectante y decir, Dios, ¿cómo le vas a hacer? Tengo este problema, Dios, ¿qué vas a hacer? Porque eres tan maravilloso, eres tan poderoso, eres tan milagroso que seguro tienes un milagro. Si leemos Job más adelante, Job 42:10. Job 42:10. No sé si me pueden ayudar, Darwin, con el reloj. Job 42:10. Dice, cuenta toda la historia de Job. Esos sí son sufrimientos, les digo, no como la Rosa de Guadalupe. Esos sí son de a de veras. Y Job 42:10 dice, después de que Job rogó por sus amigos, el Señor sanó también la aflicción de Job y aumentó al doble lo que tenía. Después de haber pasado tan terrible calamidad que el Señor le envió, dice el versículo 12, y el Señor bendijo a Job con mayores riquezas que las que tuvo al principio, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y estudiando la Biblia, yo dije, Dios, perdón por no haber alabado y adorado en los momentos de dificultad, pero en este momento adoro y en este momento alabo. Y como dice la Biblia, yo sé que tú me vas a bendecir. Y yo sé que vas a llegar ese momento donde soy bendecido. Y entonces, ¿qué estoy haciendo cuando sin querer estoy teniendo esos pensamientos? Estoy cambiando la forma en la que yo estoy pensando. Estoy cambiando, renovando mi mente para ahora sí entender la voluntad de Dios, que es buena y perfecta. Y entonces estoy listo para cerrar el 2023 de una forma sobrenatural. Y estoy listo para que 2024 pueda venir con lo que venga, pero aún así voy a decir, alabado sea el Señor. Y entonces mi mente fue renovada. Y entonces viene la restauración y viene esa voluntad perfecta, esa voluntad agradable de Dios para 2024. Pero hay un trabajo que yo tengo que hacer. Hay un trabajo que tú tienes que hacer. Oye, ¿y se ve fácil? No, no se ve fácil. Porque si se viera fácil, entonces lo estaría haciendo en mis fuerzas.
Cuando se ve imposible es cuando la honra y la gloria para Dios es mayor. Dice aquí también la Biblia que Dios bendijo, les decía, la última parte de la vida de Job más que la primera. Se los comparto como testimonio. Yo estoy decidiendo que aquí, en 2023, se acaba la primera parte de mi vida y viene esa segunda parte donde Dios me va a bendecir. Y no hablo de bendiciones económicas o físicas, no hablo nada de eso, hablo de bendiciones que vienen de Dios. Y si regresamos a la historia del pueblo de Israel, que también venía saliendo y que lo venían persiguiendo y que parecía que no le importaba, porque inclusive el pueblo de Israel decía a Moisés: ¿por qué nos sacaste de allá? Si tu Dios o Dios nos va a matar aquí. ¿Qué dice la historia? Éxodo 14:15, vayamos a Éxodo 14:15. Éxodo 14:15. Pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué me pides ayuda? Este versículo me fascina. Dice: ordena a los hijos de Israel que sigan su marcha, y tú levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel lo crucen en seco. Yo por mi parte voy a endurecer el corazón de los egipcios para que lo persigan, y me glorificaré en el faraón y en todo su ejército y en sus carros de guerra y en su caballería. Y cuando me haya glorificado en el faraón y en su caballería y carros de guerra, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. ¿No será que hoy Dios te está diciendo: ¿por qué clamas a mí? Levántate y parte el mar. Parte el mar si es necesario. ¿Dios sabía que el mar podía ser partido? Claro que sí. ¿El pueblo de Israel sabía? Yo creo que no. ¿Moisés sabía? Yo creo que no. Entonces, ¿por qué estás esperando que tu problema se resuelva de la forma en la que tú crees que se va a resolver? ¿Por qué estás esperando y por qué sigues clamando: Dios, ayúdame a salir de este problema, cuando Dios tiene un plan sobrenatural para que ese problema se solucione? ¿Será acaso que si renovamos nuestra mente para este 2024, entonces estemos expectantes, como decía el pastor Marcos, de Dios? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a solucionar esos problemas de forma como sobrenatural? ¿Cómo es el Dios que tenemos? ¿Cómo vamos a entrar a 2024? ¿Cómo vas a entrar a 2024? ¿Con la misma mente? ¿Pensando las mismas cosas? ¿Preocupándote por los mismos problemas? ¿Creyendo que a Dios no le importas y que Dios te ha abandonado? ¿O creyendo que a Dios le importas, que está dispuesto a que enfrentes esas dificultades para que tu mente sea renovada y entonces vengan esas bendiciones que tiene para tu vida? ¿A quién le ha pasado que un día viene aquí, ora y sale en fuego, y por ahí del miércoles ya dice: ay, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? La tierra que cae entre espinos, perdón, la semilla que cae entre espinos, vienen las espinas, las preocupaciones, es decir, viene el martes, el miércoles. ¿No será que nos esté pasando eso? Porque nuestra mente no está totalmente renovada. ¿No será que solo estemos haciendo ejercicio el domingo y que esperemos que con eso nos vamos a poner súper fuertes? ¿Ustedes se imaginan a alguien que quiere bajar de peso, que quiere ponerse fuerte y que solo hace ejercicio y dieta el domingo? ¿Le va a funcionar? Y el resto de la semana se echa sus gorditas de chicharrón. ¿No será que nuestra mente todavía está en venir el domingo, clamar a Dios y decirle: Dios, lléname de tu presencia, Dios te adoro, Dios te alabo? Y el resto de la semana no lo estamos persiguiendo de la manera en que debiéramos perseguirlo y buscar a Dios. ¿No será que podemos cambiar algo para este 2024? Quiero cerrar con un testimonio. Les decía que hace 2023 ha sido para mí un año muy interesante. Creo que lo estoy cerrando de una forma extraordinaria, sobrenatural, bendecido. Pero les decía hace rato del tema del teléfono. En el negocio, una temporada muy complicada,
una temporada muy, muy difícil. Y hace, yo creo que agosto 23 precisamente, hubo un evento aquí en Ciudad de México. Creo que algunos de ustedes fueron, no recuerdo bien. Hubo un evento aquí en Ciudad de México donde vinieron pastores de Estados Unidos, vino Bill Johnson, vino Heidi Baker, vinieron muchos pastores. Y fue un evento, no sé, 1,000 personas, 1,500 personas en el gimnasio Juan de la Barrera, con mucha unción. Y yo estaba sirviendo como parte del equipo de administración, de los que estábamos orando por las personas. Y comparto este testimonio con mucha humildad por lo siguiente: en ese momento algunas cosas en la oficina se estaban complicando y dije, no, pero todo va a estar bien porque el sábado, a lo mejor era lunes, el sábado, el jueves voy a ir al evento y entonces ahí vienen estos pastores ungidos y van a orar por mí, me van a poner la mano en la cabeza y yo voy a decir, sí, Dios, y el lunes todo va a estar bien en la oficina, ¿no? Ya me preparé, fui al evento y dije, pues claro, yo voy a estar sirviendo, entonces voy a tener acceso a estos pastores ungidos. Y de repente, pues me dijeron, ahorita me estoy acordando, me dijeron, oye, vas a recoger al pastor en el coche. Y yo dije, pues claro, es Dios acomodando todo para que ore por mí, me ponga la mano, yo le haga así y el lunes se arregle todo en la oficina. Y un día antes me dice, no, pues ya no pasas. Y dije, ya ni modo. Pero otro momento va a haber en el evento donde me puedan orar por mí. Empieza el evento y empiezo a orar por gente. Y Dios me empieza a usar de una forma como nunca antes me había usado. Palabra de profecía, la presencia del Espíritu Santo. Tocaba a personas y el Espíritu Santo se manifestaba. De repente, en un momento me volteo. Estaban predicando del otro lado y yo empiezo a orar por gente y cuando me doy cuenta, no sé, hay 5 o 6 en el piso con manifestaciones del Espíritu Santo y así me digo, ¿y quién hizo esto? Y pues era el único que estaba ahí, yo. Dije, caray, Dios me está usando de una forma que nunca me había usado. Y todo el fin de semana fue así. Insisto, lo comparto con humildad. Se me acercaban personas, yo sin darme cuenta, y me decían, por favor, ¿puedes orar por mí? No, pues sí, no, o sea, pues yo sí, claro. Y de repente había una filita por ahí, y oré por unas señoras católicas, sanidades, y yo estaba, wow, Dios, ese es un momento maravilloso. Pero seguía creyendo que el lunes iba a llegar a la oficina y todo iba a estar arreglado, porque dije, si tú puedes hacer esto, Dios poderoso. Yo lloraba y en las noches llegaba a mi casa y clamaba, y al siguiente día motivado, y entonces yo estaba emocionado por lo que Dios iba a pasar. Y llegué el lunes a la oficina y dije, Dios, haz lo mismo, ya lo hiciste en el ministerio, pues esto para ti son cosa nada. ¿Y qué creen que pasó? Que nada. Y que no solo no se arreglaron, sino se complicaron. Y ahí es cuando vinieron los peores días de 2023 para mí y los peores días de toda mi vida. Cuando Dios, por un lado, me estaba usando para poder bendecir a las personas. Con este movimiento de Cielo en México nos contactaron por redes sociales una chica de un evento de 1,000 personas y dice, es que Irving oró por mí en el evento y entonces me bendijo y sentí la presencia del Espíritu Santo como nada. Y yo le decía, Dios, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Por qué ahí sí te importa? Bueno, no le dije eso, pero ¿por qué acá sí? ¿Por qué acá parece que no te importa? Y se siente feo. Y dices, ¿le importa a Dios entonces? ¿Por qué si estoy clamando? ¿Por qué si estoy orando? ¿Por qué si me levanto todos los días a las 5 de la mañana para orar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y el sábado a las 7 de la mañana? Como todos nosotros aquí, porque casa de oración no a las 7 de la mañana los sábados. ¿Por qué la oficina no la arreglas? ¿Acaso sería que me estaba llevando por el camino largo? ¿Dónde estaba su voluntad perfecta si yo estaba caminando en los peores días de mi vida? Y hace poco, estudiando la Biblia, leí Lucas 4. La semana pasada, preparando este mensaje, leí Lucas 4 y quiero que me acompañen. Y Lucas 4 dice, Jesús volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto.
Jesús había estado orando. Estaba lleno del Espíritu Santo. Y entonces el mismo Espíritu Santo lo lleva al desierto. Y dice más adelante, y ahí estuvo 40 días y el diablo lo estuvo poniendo a prueba. ¿Cuándo? Cuando venía lleno del poder del Espíritu Santo. Y entonces dije, caray, ya sé lo que estaba haciendo Dios en ese evento en agosto. Me estaba llenando del Espíritu Santo para poder hacer pedazos al diablo cuando me ponga a prueba. Para poder enfrentar cualquier dificultad, sabiendo que Dios está en control y que yo estaba siendo lleno del Espíritu Santo. Y que lleno del Espíritu Santo podría enfrentar cualquier cosa que viniera en mi vida. Y yo estoy seguro que cualquier cosa y cualquier problema que ha venido en tu vida, Dios antes te ha llenado del Espíritu Santo para poderte llevar de la mano y que puedas enfrentar cualquier problema y cualquier tentación que el diablo tenga para ti. Y este 2023, Dios te estuvo cuidando, Dios te estuvo abrazando. Pero debemos entenderlo nosotros para saber que 2024, llenos del Espíritu Santo, podemos no solo enfrentar cualquier tentación, sino alcanzar el propósito que Dios tiene para tu vida. No hay... Dice que entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y un instante le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: yo te daré poder sobre todos esos reinos y sobre sus riquezas, porque a mí han sido entregados y yo puedo dárselos a quien yo quiera. Si te arrodillas delante de mí, todos serán tuyos. Jesús le respondió: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando vienen los problemas y te preocupas y lloras, estás adorando, no a Dios. Estás creyendo que los problemas son más grandes que el Dios que tú tienes. Y lo que Jesús hizo cuando estaba siendo tentado es decir: yo adoro y alabo solo a Dios. Y ahí es cuando viene ese momento que si 2024 se pone apretado, lo que le vamos a decir al diablo es: yo solo adoro y yo solo alabo al Dios que tengo. Yo solo le sirvo a Él. Y podemos seguir leyendo. Dice: a sus ángeles mandará alrededor de ti. Perdón. Le dice: entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará alrededor de ti para que te protejan, en sus manos te sostendrán. Jesús le respondió: también está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Y luego dice aquí: cuando el diablo agotó sus intentos de ponerlo a prueba, se apartó de él. Mi cierre de 2023, el diablo tuvo que apartarse. Y así lo creo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba dentro de mí. Y el Espíritu Santo me dio fuerza para enfrentar cualquier tentación, como lo quiere hacer contigo. Y te comparto esto con mucha humildad. No porque me sienta yo ya del otro lado. ¿Por qué? Porque aquí mismo dice: y el diablo lo dejó por algún tiempo. Versículo 14: con el poder del Espíritu Santo, Jesús volvió a Galilea y su fama se difundió por todos los lugares vecinos. Enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo glorificaban. Este cierre de 2023, lo que yo he decidido es seguir a Jesús. Y aquí dice que lo que Jesús hizo después de que fue lleno del Espíritu Santo, después de que fue tentado por el diablo, es con el poder del Espíritu Santo volver a su ciudad y entonces difundir la fama de ¿quién? De Dios en todos lugares. Enseñar, ¿para qué? Para que glorifiquen a Dios. Y yo hoy decidí que este cierre de 2023, todo lo que haga va a glorificar a Dios. Y 2024, todo lo que haga va a glorificar a Dios. Y ponerme a llorar cuando enfrento una dificultad y preguntarle: Dios, ¿dónde estás? No glorifica a Dios y por lo tanto no
lo voy a hacer. Y preocuparme y entrar en pánico, entrar en miedo, entrar en ansiedad, no glorifica a Dios. Por lo tanto, no lo voy a hacer. Y lo que voy a hacer es creer que tengo esa voluntad de Dios agradable y perfecta. Jesús fue crucificado entre dos ladrones. Se burlaron de él, lo golpearon. Y quiero que te imagines una corona de espinas, porque en las fotitos pues, se ve así como una coronita. ¿Te imaginas espinas en la cabeza? ¿Te imaginas siendo golpeado? ¿Qué golpe? ¿Una cachetadita? ¿Te imaginas comiendo vinagre cuando estás con sed? ¿Te imaginas lo que sufrió el Hijo de Dios y que Dios Padre lo estaba viendo? ¿Se compara eso con el sufrimiento que tú has tenido? ¿Podemos pensar que a Dios no le importaba Jesús? ¿O podemos pensar que a Dios le importabas tanto tú y tanto cada uno de nosotros, que permitió que su Hijo sufriera eso que tuvo que sufrir para que nosotros fuéramos salvos? Si nos comparamos, lo que hemos vivido son pequeñeces. Lo que hemos vivido es poca cosa, pero le importa a Jesús. Pero le importa a Dios tu sufrimiento. Le importa a Dios esas veces que has sido golpeado, que has sido humillado, que has sido lastimado. Pero ¿qué pasó después con Jesús? Jesús estaba ahí en la cruz y estaban representadas también todas nuestras faltas, todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades. Y sufrió eso para que al tercer día venciera la muerte y resucitara, para que todos nosotros fuéramos libres. Porque el propósito de Jesús, siendo golpeado, siendo crucificado, siendo humillado, era mayor que cualquier cosa que pudo haber sufrido. Hoy Dios quiere decirte que el propósito que tiene para tu vida es mayor que cualquier cosa que hayas sufrido en este 2023. Yo siento que si renovamos nuestra mente, viene ese momento donde Dios puede levantarnos de cualquier situación que estamos viviendo. Cuando tú reconoces a Jesús como tu Salvador, cuando tú reconoces a Jesús como ese que murió por ti, entonces no nada más eres salvo, sino te conviertes en hijo de Dios, de ese Dios poderoso que todo lo puede, de ese Dios poderoso que se preocupa por ti. A Dios no le importó que su Hijo muriera en la cruz, con tal de que al tercer día venciera la muerte y te diera libertad y sanidad a cada uno de los que estamos aquí reunidos. A Dios no le importa que hayas pasado por dificultades este 2023. Lo que le importa es cambiar tu vida, renovar tu mente para que te acerques a Él y empieces a vivir una vida sobrenatural. Lucas habla en varias veces de que a Jesús lo criticaban porque sanaba en el día de reposo. Yo te diría que hoy, que es 31 de diciembre y que es día festivo y que es día de reposo, Dios puede hacer un milagro en tu vida. Porque ese Dios que tenemos es el mismo Jesús que el día de descanso sanaba enfermos, que el día de descanso hacía que la gente caminara, que el día de descanso hacía que milagros ocurrieran. Y hoy 31 de diciembre puede ser ese día en el que Jesús sana todo lo que está en tu corazón, renueva tu mente y te prepara para entrar a un siguiente año listo para una vida llena de Dios y una vida sobrenatural. Quiero regresar al primer versículo que leí, Romanos 12:2. Y no adopten sus costumbres no se adopten a las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo vamos a entrar a 2024? Con una mente renovada para saber que la voluntad de Dios es agradable
y perfecta. Te pediría que te pusieras de pie, por favor, para cerrar orando. Dios está listo. Solamente depende de nosotros tomar esos pasos de fe. Decirle: Dios, ya no quiero voltear al pasado. Ayer, antier, estaba platicando con una persona y con mucha, con mucha sabiduría, sí, llena de sabiduría, y me decía de un negocio de comida, y me dice: el negocio de comida, empezamos en un negocio de comida afuera, y pues la comida la vendes en la calle y todo el mundo pasa y todo el mundo compra, ¿no? Y cuando nos cambiamos a un local, yo dije: voy a confiar en Dios. Y me dice: ¿y sabes cuál es la clave? Primero, confiar en Dios. Y la otra clave es no hacer lo de la mujer de Lot. ¿Y qué hizo la mujer de Lot? Voltear al pasado. Entonces yo nunca volteé a decir: quizá ya me iba mejor, quizá allá estaba mejor. Y hablábamos de comida y yo estaba así de: Dios, qué sabiduría para 2024, ¿no? No voltear al pasado, no voltear al 2023, sino poner la mirada hacia adelante, poner la mirada en lo que Dios tiene para nosotros. Ya, 2023 era como ese puesto de la señora que estaba afuera, y ahora vienen bendiciones que Dios tiene listas para nosotros. Y si vienen dificultades, las caminamos de la mano de Dios, sabiendo que vamos a crecer y que vamos a estar cerca a su corazón y a su voluntad agradable y perfecta. Cierra tus ojos, por favor. Simplemente quiero darte gracias, Dios, por la vida de cada uno de los que estamos aquí reunidos. Gracias, Señor, porque tú tocas su corazón. Te entregamos todo nuestro pasado. Te entregamos todo lo que hicimos. Te entregamos todo lo que somos. Te pedimos que no nos permitas voltear atrás ni un segundo, Señor. Que nuestra mirada esté enfocada en lo que viene para nuestra vida. Que nuestra mirada y nuestra mente sean renovadas para buscar tu voluntad agradable y perfecta. Te pido que nos permitas en la dificultad solamente adorarte a ti, solamente darte gloria de lo que has hecho y de lo que vas a hacer. Hoy te damos gracias por 2023, pero también al darte gracias lo dejamos en el pasado. Reconocemos el aprendizaje que tú nos dices, pero quitamos todo miedo, todo temor que nos haya acompañado ese año, y entendemos que tú estás en perfecto control de las cosas. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú nos acompañas en este 2024, porque tú nos guías, porque tú llenas nuestro corazón de poder, de fuego, de poder, de fuego. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque 2024 será un año que nos acerque a ti, que acerque nuestro corazón a ti. Y si hay alguien aquí que quiera decirle a Dios: Dios, te invito a que me sigas en esta oración. Si nunca le has dicho: Dios, quiero que seas mi Salvador, te reconozco como mi Salvador, te invito a que repitas conmigo, a que sigas esta oración. Le digas: Señor Jesús, reconozco que moriste en la cruz por mis pecados. Reconozco que moriste en la cruz por mi salvación. Te reconozco como mi Salvador. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Te doy gracias porque tú perdonas mis pecados. Te pido perdón por los errores que cometí durante 2023, durante toda mi vida, pero que pido que también que tú me lleves de la mano durante este año que viene. Me arrepiento de mis pecados. Y ponemos tu vida nuestra vida en tus manos, Señor. Gracias por las sanidades que ocurrirán, por los milagros que ocurrirán, los hijos que vienen, los matrimonios restaurados,
las familias restaurados, los empleos nuevos, ingresos nuevos, adicciones que son echadas fuera, temores que se van en el nombre de Jesús, ansiedades que desaparecen, tristezas que son cambiados por gozos, cuerpos que son sanados por completo, mentes que son renovadas, personas que te buscan, Dios, en todo momento, personas que vienen a la iglesia, por todas esas personas que estudian la Biblia, que les hablas a través de ella. Gracias, Dios, por cada una de las bendiciones que tienes listas para nosotros. Las recibimos, Señor. Las recibimos, Padre. Te entregamos nuestras vidas en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.